Bueno, antes de nada, muchísimas gracias por venir o por escoger este track. Yo soy Miguel Rojo y lidero el equipo de arquitectos de sector público en España y Portugal. Y hoy os voy a hablar un poquito sobre cómo tratamos la seguridad en AWS. Es cierto que Pilar os lo ha comentado por encima, más o menos, cómo tratamos la seguridad, pero me voy a meter muchísimo más en detalle y para ello os quiero explicar cómo hablamos de la seguridad de la nube, es decir, la parte de la que nos ocupamos nosotros como AWS, y cómo os podemos ayudar a aseguraros de que vuestra parte que tenéis que controlar es segura. Es decir, nosotros hablamos de un modelo de responsabilidad compartida. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros como AWS nos hacemos cargo de la parte que controlamos, es decir, primero la seguridad física de los data centers. Nos aseguramos que toda esa infraestructura, esas regiones de las que hemos estado hablando antes, sean seguras. De hecho, las construimos de cero, hacia arriba. No hacemos colocation ni nada parecido. Después nos aseguramos que el software y el hardware donde están corriendo vuestras cargas de trabajo sean seguros. Y hay una línea que va variando en función del servicio. Si elegís un servicio, por ejemplo, una máquina virtual, infraestructura como servicio, del sistema operativo hacia arriba, nosotros ahí no tenemos acceso. Vosotros tenéis que ocupar de que ese sistema operativo sea seguro, es decir, parchearlo, decidir a quién dais acceso a ese sistema, controlar los firewalls, etc. Si elegís un servicio un poco más avanzado, como por ejemplo una base de datos como servicio, esa línea sube hacia arriba. En un servicio de este estilo, nosotros nos encargaríamos de la seguridad del sistema operativo donde corre esa base de datos, es decir, estaríamos parcheando ese motor de base de datos, estaríamos parcheando el sistema operativo y os damos acceso a una base de datos para que vosotros simplemente la utilicéis en vuestras aplicaciones. Esto es lo que llamamos el modelo de responsabilidad compartida. Al final, lo más importante es que sois vosotros los que controláis vuestros datos. Me voy a meter primero a contaros en detalle cómo es la seguridad de la nube, con un poquito más de detalle de lo que hacemos normalmente. Hemos hablado que tenemos 22 regiones por todo el mundo y estas regiones las tenemos que tener controladas. Como ha dicho Pilar, a día de hoy en Europa tenemos regiones en Londres, en París, en Dublín, en Frankfurt, en Estocolmo y hemos anunciado la región de Milán y la región española. Entonces, poco a poco vamos agregando nuevas regiones a este ecosistema. Todas estas regiones están unidas entre sí por unos enlaces de conectividad, fibra, que controlamos en AWS. Entonces, todas estas comunicaciones que se producen entre las distintas regiones van encriptadas en tránsito, es decir, en la capa física hay un encriptado. Si alguien se fuese a la parte de abajo del océano, levantase el cable y se intentase conectar, esos datos estarían encriptados, no podrían sacar vuestros datos. Es decir, ese es un primer ejemplo de cómo tratamos la seguridad física. Después, ¿cómo funciona una región? Hemos comentado que tienen zonas de disponibilidad. Cierto, y una zona de disponibilidad es un clúster de data centers. Estas zonas de disponibilidad están en planos sísmicos diferentes, tienen proveedores eléctricos distintos y está todo pensado para que no puedan fallar a la vez. Es decir, si tenéis una aplicación y queréis que sea altamente disponible, ¿qué es lo que se hace cuando se migra una aplicación a AWS? Se despliega la aplicación entre varias zonas de disponibilidad. Las zonas de disponibilidad están relativamente cerca entre sí para que haya latencias de menos de 2 milisegundos entre ellas y normalmente de menos de 1 milisegundo. ¿Qué es lo que consigue con esto? Que si hay una aplicación que es crítica de negocio, podemos hacer replicación síncrona de datos entre zonas de disponibilidad distintas. Por lo tanto, en caso de fallo, nunca se perdería un dato de un cliente, porque 2 milisegundos es lo que se tarda más o menos en guardar un dato a un disco sólido. Entonces, todo lo que se vaya a más de 2 milisegundos ya no es replicación síncrona. Y están pensadas nuestras regiones para que, en caso de problemas, siempre tengáis una replicación síncrona de vuestras aplicaciones. Como os he dicho, las zonas de disponibilidad están divididas en data centers. Es decir, imaginaos la región de Dublín. En un extremo de Dublín, una Z, en otro extremo, otra Z. ¿Y cómo crecemos? Crecemos esas zonas de disponibilidad con data centers que son relativamente pequeños, entre 50.000 y 80.000 servidores físicos. ¿Y esto para qué? Para que cuando nos falle, llegado el caso, un data center, no falle la zona de disponibilidad completa, es decir, falla un grupo de servidores. Y lo que hacemos es crecemos poniendo data centers unos al lado de otros dentro de la misma zona de disponibilidad. Pero un data center nunca está compartido entre dos zonas de disponibilidad distintas.
Como os he dicho, hay entre 50.000 y 80.000 servidores y entre data centers hay como un cuarto de milisegundo de latencia, para que tengáis una idea. Ahora, ya lo hemos comentado antes, los datos son propiedad vuestra y está en nuestro Customer Agreement que los datos son vuestros y que nosotros no movemos los datos fuera de una región, es decir, cuando elijáis la región española, los datos se van a mantener en España, no copiamos datos a otras regiones. Vosotros lo podéis hacer, pero lo tenéis que forzar. Voy a hablaros en detalle ahora de la seguridad de nuestros servidores, ¿vale? Inicialmente, cuando nació AWS en el 2006, ¿qué es lo que hacíamos? Pues comprábamos hardware a terceros, cogemos un hipervisor de mercado que era Xen y lo instalábamos en ese hardware físico, pero según fuimos creciendo, nos dimos cuenta primero que nosotros no estábamos controlando la seguridad de esas máquinas y de ese hardware ni de ese hipervisor. Es decir, dependíamos de terceros, por ejemplo, la infraestructura de red, pues teníamos routers, switches de terceros. Y si había un fallo de seguridad, dependíamos de ese tercero para que corrigiese ese fallo. Entonces, no podíamos esperar una semana, no podíamos esperar un mes a que eso estuviese disponible. Teníamos que poder controlar nosotros ese hardware. Entonces, ¿qué empezamos a hacer? Empezamos a construir nuestro propio hardware. Entonces, en una infraestructura tradicional, esto es lo que normalmente funciona en una virtualización. Es decir, tienes un servidor físico donde instalas un hipervisor y ese hipervisor te hace virtualización de red, virtualización de almacenamiento, de la computación, y esto lo fuimos iterando. Entonces, en el 2015 compramos una empresa de semiconductores que se llama Annapurna Labs, una empresa israelí, y modificamos nuestro hardware y volvimos a cambiar la arquitectura. ¿Y qué es lo que hicimos? Tenemos ahora mismo hardware propietario, tanto en lo que es servidores como en lo que es red, y en lo que son los servidores no es una virtualización tradicional donde se instale un hipervisor y ese hipervisor te esté comiendo recursos de lo que es tu máquina física. Lo que hacemos es virtualización en hardware, es decir, hemos creado una serie de tarjetas, unas tarjetas físicas, donde está corriendo nuestro hipervisor. Nuestro hipervisor no va en hardware, no va en software, perdonad, va totalmente en hardware. Entonces, los recursos físicos de esa máquina física, donde se están arrancando vuestras máquinas virtuales, pueden ser usadas completamente por las máquinas virtuales. Lo primero que conseguimos es mucho más rendimiento, porque no hay un hipervisor en esa máquina física. El hipervisor va en hardware, va metido en las tarjetas por debajo. ¿Qué conseguimos además? Mejorar la seguridad. Y ahora os voy a comentar un poquito cómo funciona la seguridad de ese hipervisor. Lo que llamamos Nitro, la plataforma Nitro, que es el hipervisor súper ligero, lo único que hace es arrancar máquinas virtuales dentro, pero toda la virtualización está metida en hardware. Estaría en varias partes. Las tarjetas que te hacen la virtualización, es decir, virtualización de la red, virtualización del almacenamiento. ¿Qué nos permite hacer esto? Que si, por ejemplo, queréis levantar una máquina virtual que necesite de encriptación, la encriptación no se realiza en software, sino que la propia tarjeta que te conecta al almacenamiento está haciendo ya directamente ahí el encriptado. Es decir, no se están comiendo recursos para que vuestras máquinas produzcan el encriptado. Aparte hay un chip de seguridad, que os lo voy a comentar más adelante, y el hipervisor. La tarjeta principal de la que os quiero hablar es el controller, el Nitro Controller. Nitro Controller lo que hace es que podamos enviar comandos a esos servidores o a esas máquinas virtuales. Cuando hay que arrancar una máquina virtual, no se conecta a una persona y levanta la máquina virtual, sino que es una llamada a una API. Entonces, todas estas llamadas a la API quedan autenticadas. Supongo que estáis acostumbrados a trabajar con otro tipo de hipervisores más tradicionales donde tú puedes conectarte a tu máquina física por SSH, por RDP y desde ahí dentro ejecutar comandos sobre ese hipervisor para arrancar máquinas, para pararlas. En Nitro, con la arquitectura Nitro, no existe una manera de loguearte dentro de la máquina física. Todo se produce mediante llamadas a una API. Es decir, una persona nuestra de soporte no puede conectarse y abrir una sesión en las máquinas físicas donde corre vuestra infraestructura. Además, tenemos un chip de seguridad, que le llamamos el chip Nitro. ¿Qué es lo que hace este chip Nitro? Lo que hace es que está vigilando todas las llamadas, toda la entrada y salida que se está produciendo desde las instancias de nuestros clientes hacia los elementos de más hardware de configuración, como puede ser una BIOS. Lo que hace simplemente es que cuando ve que alguien intenta escribir en alguno de los chips que hay en esos servidores, corta todas las escrituras.
¿vale? Nos aseguramos que siempre el código que está corriendo dentro de nuestro hardware es el que nosotros queremos, que nadie más puede escribir en ese hardware, aunque los servidores al final están compartidos por muchos clientes a la vez. Y luego tenemos el hipervisor Nitro. Anteriormente estaba basado en Xen, hoy en día está basado en KVM. Pero es un hipervisor súper ligero y no le quita recursos a las máquinas virtuales porque, como os he comentado, la gran potencia que se necesita del hipervisor va metido en hardware. Ahora voy a comentaros un poco la seguridad de la red. En AWS tenemos una red física en los data centers y sobre esa red física corre una red virtual. Esta red virtual la llamamos VPC, Virtual Private Cloud, y vosotros podéis elegir el direccionamiento IP privado que queréis para esa red virtual. Una vez que ya tenéis la red virtual montada sobre AWS, podéis elegir conectarla a vuestras infraestructuras tradicionales, pues por una línea dedicada o por una VPN para crear lo que se llama una nube híbrida. Entonces os voy a contar con un poquito más de detalle cómo funciona nuestra red virtual, ¿vale? Digamos que tenemos dos máquinas físicas de las que os hemos hablado, ¿vale? Que se quieren comunicar entre sí. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues las conectamos con esas interfaces de red virtuales físicas de Annapurna, de la empresa Annapurna, y en lo que es la capa física, ¿vale? Tenemos la red física, es decir, están directamente conectadas esas tarjetas de red a unos switches que controlamos nosotros. En la capa física, como os he dicho, entre regiones estamos haciendo encriptación. Y luego hay un nivel superior, es decir, ahí encima de esa encriptación está corriendo tráfico IP tradicional. Pero pensad que tenemos millones de clientes, entonces no podemos correr pues, lo que serían VLANs tradicionales. Es decir, en nuestra infraestructura no existe el concepto de VLAN, existe el concepto de VPC, que es un encapsulamiento propietario de Amazon. Entonces, encima de lo que es el IP que va sobre la red física, tenemos nuestro encapsulamiento, que es VPC, y dependiendo del tipo de instancias, si son las últimas que utilizan el hipervisor Nitro, además puede haber otro segundo nivel de encriptado entre instancias que utilicen Nitro, y luego ya ahí encima corre vuestra red virtual. Es decir, hay una red física encapsulada VPC y luego va vuestra red virtual, que es la que habéis definido, vuestro VPC ya corriendo por encima. ¿Qué es lo que nos permite hacer esto? Asegurarnos que la seguridad entre hosts la controlamos completamente. Además, si nuestras máquinas virtuales que corren uno de esos hosts físicos quieren hablar con el exterior, es decir, quieren hablar con Internet, tenemos que producir un desencapsulado de todo ese tráfico que tenemos en nuestro VPC y sacarlo hacia Internet o hacia otro tipo de dispositivos que ya no sean virtuales dentro de nuestra red. Y esto lo hacemos con unos dispositivos que se llaman Blackfoots, que están en el borde de nuestras regiones, digamos. Es lo que permite comunicarnos con el exterior. Entonces, los Blackfoots pues te ayudan a hacer las conexiones Direct Connect, que son nuestras líneas dedicadas, las VPNs, el tráfico de Internet, y también nos ayudan a protegernos contra ataques de negación de servicio. Es decir, cuando eliges trabajar sobre AWS, por defecto tenemos un servicio que es gratuito, que no tiene ningún coste, que se llama Shield, escudo. Y lo que va a hacer es que cuando lleguen ataques que sean volumétricos, es decir, ataques de capa 3 o capa 4, lo que va a hacer es va a bloquear esos ataques automáticamente. Y lo hace esta infraestructura que tenemos en el borde. Después, ¿cómo nos aseguramos que el tráfico entre las máquinas virtuales es el que tiene que ser? Es decir, que si yo tengo una máquina virtual en un host que tiene que hablar con otra máquina virtual en otro host, ¿cómo aseguramos que son esas dos máquinas las que tienen que hablar entre sí? Pues lo hacemos con un servicio que se llama el Mapping Service, que es una cosa interna que tiene el VPC, y lo que asegura es que si tú tienes una máquina virtual y arrancas la máquina virtual y te configuras una IP que no es la tuya, no es la que te está asignando AWS, nunca te vamos a enviar tráfico, porque el VPC sabe que esa IP no es la tuya. Es decir, controlamos, digamos, el asignamiento de la asignación de IPs. Entonces vamos asignando IPs y si tú te pones una IP que no es la tuya, nunca vas a recibir tráfico. ¿Esto qué permite? Pues permite que no puedan darse lugar a ataques de man in the middle. Es decir, que si llega una persona, se pone tu misma IP, nunca le va a llegar tráfico a esa IP porque el propio servicio de VPC sabe que no va dirigido a él. Entonces lo controlamos mediante un servicio, que es un microservicio, que se llama el mapping service.
Todo esto que os he contado, como ha dicho Pilar antes, nos lo comprueban auditores. Es decir, no se puede entrar en los data centers para hacer auditorías ni nada parecido, pero sí que entran terceros, los propios auditores. No pueden entrar los clientes, pero sí los auditores. Entonces, estamos certificados con múltiples certificaciones de mercado. En España, el Esquema Nacional de Seguridad de nivel alto, y esto es lo que asegura que es toda esta parte que os he contado. Bueno, tenemos más de 3.200 controles que son los que vamos comprobando para después mapearlo contra las certificaciones. Pues con esto os aseguramos que todo lo que os he estado contando a nivel de hardware, pues que es seguro, ¿vale? Que la seguridad del hipervisor se asegura, que la seguridad en los data centers se asegura. De nuevo el Esquema Nacional de Seguridad. Y si queréis los reportes de qué cosas han encontrado los auditores, tenemos un servicio que se llama Artifact, donde os conectáis a la consola AWS, os conectáis a Artifact y podéis descargar los reportes de auditoría directamente, de una manera muy, muy fácil. Bien, ahora voy a hablaros de la seguridad en la nube, es decir, qué podéis hacer vosotros para aseguraros que las cargas de trabajo que vais a desplegar en la nube sean seguras. ¿Vale? Como os he hablado antes, es una responsabilidad compartida. Entonces, nosotros nos ocupamos de la máquina virtual hacia abajo y vosotros de la máquina virtual hacia arriba. Y ponemos a vuestra disposición múltiples servicios para que os sea más sencillo controlar la seguridad en AWS. Entonces, no voy a hablaros de todos, porque nos podríamos pasar todo el día, pero os voy a hablar de los principales servicios. El primer servicio al que os quiero hablar es IAM, Identity and Access Management. Esto es un servicio que permite crear usuarios, es decir, si tenéis una infraestructura relativamente tradicional con administradores de sistemas, administradores de bases de datos, administradores de red, lo que podéis hacer es crear distintos perfiles de usuario dentro de IAM, os creáis policies como políticas y roles y asignáis roles a usuarios. De esta manera puedes hacer que un usuario solo tenga acceso a un cierto número de servicios. Además, con IAM nos podemos federar contra vuestro directorio activo, por ejemplo, para que utilizando vuestra autenticación tradicional podamos asignar esos roles, es decir, damos una federación y podamos daros acceso a los servicios que vosotros queréis para ese usuario determinado. ¿Vale? Todo en AWS es software corriendo encima de nuestro hardware. Y como nosotros controlamos el software, pues todo es una llamada a una API. Entonces, todo lo que va ocurriendo, ya sean servicios hablando con servicios o un usuario haciendo algo en nuestra consola web, todo es una llamada a una API. Entonces, todo queda logueado. Entonces, tenemos un servicio que se llama CloudTrail, que lo que hace es que te va guardando un log de todo lo que ha ocurrido en AWS. Es decir, si alguien ejecuta un comando para arrancar una máquina virtual, para cambiar el tamaño de un disco, para borrar una base de datos, para habilitar el encriptado, para deshabilitar el encriptado, todas esas acciones van a quedar logueadas. Imaginad cómo es esto en una infraestructura tradicional de alguien me ha desconectado el cable de red, ¿quién ha sido? Aquí queda absolutamente todo guardado. Después tenemos un servicio que se llama Config. Es un servicio de auditoría. Podéis sacar un inventario de todos los recursos que tenéis desplegados sobre AWS y lo que es más chulo es que podéis crear reglas de configuración. ¿Qué quiere decir esto? Que vosotros podéis definir vuestras propias reglas de cómo queréis que funcione AWS en vuestro caso. Por ejemplo, una regla que sea, todas mis máquinas tienen que estar encriptadas. La habilitáis dentro de config y cuando alguien arranque una máquina y esa máquina no cumpla con vuestro modelo de configuración, lo que va a hacer es que va a ejecutarse un evento y vosotros podéis actuar frente a ese evento. Podéis simplemente recibir un correo para que uno de vuestros administradores se conecte y apague esa máquina, o lo podéis automatizar. Podéis hacer una llamada directamente a la API para que esas máquinas que han arrancado en la encriptación directamente se apaguen automáticamente. Esto es lo que se llama DevSecOps, hacer seguridad basado en DevOps. Entonces, esto nos permite configurar nuestro entorno de seguridad exactamente como lo queramos. Además, tenemos otro servicio que se llama Trusted Advisor. Trusted Advisor es un servicio que te da recomendaciones y está basado en 5 pilares: seguridad, rendimiento, optimización de costes,
excelencia operativa y fiabilidad. Y lo que hace es que comprueba vuestra infraestructura y os va diciendo, este es el caso de seguridad, lo que tenemos aquí en la pantalla, pues qué es lo que ha encontrado mejorable en vuestro entorno. Por ejemplo, aquí sale, el primer ejemplo es que CloudTrail no está habilitado. Es decir, el logueo de todo lo que ocurre en AWS no se ha habilitado ese servicio. Es recomendable habilitarlo para tener un log de qué acciones están tomando vuestros usuarios en la consola. Que los security groups, que son nuestros firewalls, pues ha encontrado puertos que están abiertos a todo el mundo, al exterior. Entonces está diciendo que mejoréis la seguridad de esas reglas de los firewalls. Ha encontrado problemas de seguridad en un balanceador. Ha encontrado permisos en S3, en Amazon Simple Storage Service, que es nuestro servicio de almacenamiento de objetos, que hay permisos que están abiertos también al exterior. Entonces, os va dando recomendaciones para que reviséis todos estos temas de seguridad. En el caso de los security groups, por ejemplo, en este caso está diciendo que en la región de Singapur hay un security group que se llama andywatch.com, que tiene el puerto 22, que es SSH, abierto a todo el mundo, que no es nada recomendable. Entonces te lo dice para que lo modifiques. Vamos a meternos ahora con el VPC, con la red virtual que vosotros creáis. Al final, como os he dicho, es un direccionamiento IP que podéis elegir y vosotros decidís cómo va a ser vuestra arquitectura de red, qué subredes creáis, cuáles son públicas, cuáles son privadas, cómo comunicáis unos VPCs con otros, porque se pueden comunicar los distintos VPCs, cómo conectáis a vuestros data centers tradicionales por VPN o por línea dedicada. Voy a centrarme en las dos cosas principales que tenemos para la seguridad sobre el VPC. Lo primero son los security groups, que son los firewalls, que son los firewalls definidos por software. Ya no hace falta en AWS coger un firewall, comprar el típico appliance hardware de un tercero y desplegarlo, sino que nuestra virtualización de la red incluye unos firewalls que son virtuales y están alrededor de cada máquina virtual o de cada base de datos que vayáis arrancando. Entonces vosotros podéis decidir los firewalls que creáis, a qué máquinas se los asignáis y cómo vais a abrir y cerrar los puertos entre ellos. En este caso tenemos aquí un ejemplo de una aplicación que tiene 3 capas. Tiene una parte pública, en este caso está desplegado un balanceador, una parte privada donde habrá unos servidores de aplicaciones y un backend donde estará pues una base de datos, y lo tenemos desplegado en 2 zonas de disponibilidad dentro de una región. Entonces, si nos metemos en detalle de cómo funcionan esos security groups, pues tengo un security group para los balanceadores, tengo otro security group para el backend y otro security group para el frontend. En este caso, seleccionando el del frontend, ¿qué es lo que vemos? Que hemos abierto el puerto 80 y 443 al exterior, porque como son los balanceadores que me van a recibir el tráfico desde Internet, pues quiero que esa infraestructura sí que esté accesible desde Internet, pero la otra están en subredes distintas con firewalls o security groups diferentes. Y esto no tiene ningún coste, ¿vale? Los security groups, todo lo que ocurre en el VPC, no tiene ningún coste. Además, todo el tráfico que está ocurriendo dentro de los VPCs queda logueado también, lo tenéis que habilitar y hay una característica de VPC que se llama VPC Flow Logs. Esto nos permite guardar todo el tráfico que ocurre en esa red virtual. No tenéis que instalar ningún agente, no tenéis que hacer nada, simplemente, como es una red virtual que controlamos nosotros, pues podemos daros los logs de todo lo que está ocurriendo en vuestra red. Pues podéis ver cuál es el ID de la cuenta de AWS donde se está grabando este log, cuál es la interfaz de red de origen, cuál es el puerto, el protocolo, los paquetes y si se ha aceptado o se ha rechazado ese paquete. Como os he dicho, tenemos servidores físicos, encima virtualización de los servidores, y tiene que haber alguna manera de monitorizar esas máquinas, ¿vale? En una infraestructura tradicional, ¿qué haríais? Pues instalaríais agentes, por ejemplo, en las máquinas virtuales para ver cómo llevan la CPU, cuál es el tráfico de red, cuál es el uso de disco. Aquí funciona un pelín diferente.
como tenemos visión de qué ocurre a nivel de hipervisor, tenemos un servicio que se llama CloudWatch que permite coger y mostraros ciertas métricas de esa infraestructura que se está levantando dentro de AWS. Entonces, existen métricas para EC2, que son nuestras máquinas virtuales, por ejemplo, el uso de CPU, el uso de la red. No podemos daros el uso de memoria, porque para saber el uso de memoria tendríamos que conectarnos dentro de la máquina, pero no tenemos acceso a vuestras máquinas, por lo tanto os damos métricas de lo que ocurre a nivel de hipervisor. RDS, que son las bases de datos como servicio, pues igual os podemos dar el número de conexiones porque sabemos cuántas conexiones hay a la base de datos, el uso de CPU, pero no lo que ocurre dentro de vuestra base de datos, es decir, no sabemos qué queries se están ejecutando ahí dentro. Las métricas de los balanceadores, de los Elastic Load Balancers o LBs, pues sabemos el uso de red, cuántas máquinas hay detrás de ese balanceador que están vivas, o, por ejemplo, habéis podido tener un problema en una de vuestras máquinas y que esa máquina se haya caído y el balanceador va a dejar de enviar tráfico a esa máquina. Entonces podéis ver el número de máquinas, health backends, que están vivos. Y luego, aparte, podéis crear métricas customizadas. Es decir, si queréis meterle una métrica externa, pues podéis hacerlo. Es decir, si, por ejemplo, queréis poner en la consola el uso de la memoria, podéis instalar un agente que se llama el CloudWatch Agent, que va a empujar las métricas de lo que ocurre dentro de las máquinas virtuales a CloudWatch. Además, a través de esas métricas podéis crear dashboards y podéis tener y ver de una manera muy sencilla qué es lo que está ocurriendo en vuestra infraestructura. Una de las últimas cosas que hemos lanzado dentro de CloudWatch son alarmas basadas en Machine Learning. Es decir, aquí podéis generar una alarma que cuando la CPU pase de un 70% me envíe un email o me escale la infraestructura, es decir, me agregue más infraestructura. Y lo que hemos agregado ahora es que podemos crear métricas que estén basadas en Machine Learning. Esto significa que el servicio de CloudWatch va a analizar cuál es vuestro uso normal de las métricas, en qué nivel se van moviendo las métricas de vuestra infraestructura. Y cuando vea que que tiene algo extraño que se sale de vuestra rutina común, por ejemplo, podéis ser una tienda que se conecte todo el mundo de 9 de la mañana a 9 de la noche, y durante la noche casi no tenga tráfico porque todo el mundo está durmiendo. Entonces, esto lo va aprendiendo el servicio de CloudWatch y cuando vea que algo ocurre, por ejemplo, a las 11 de la noche que se sale de lo común, entonces te va a enviar una alerta y ya puedes actuar sobre esa alerta. También tenemos un servicio, por parte de CloudWatch, de recogida de logs. Todos los servicios de AWS que necesitan de algún tipo de log van dejando los logs automáticamente en CloudWatch Logs, pero también podéis meter en CloudWatch los logs de vuestros sistemas operativos, de las aplicaciones. De nuevo, hay que instalar un agente dentro de esas máquinas virtuales porque no tenemos acceso a lo que ocurre dentro de la máquina, pero podéis empujar estos datos. Puede ser como vuestra recolectora de logs. Y luego, de una manera muy sencilla, se puede ver qué es lo que está ocurriendo en esos logs, porque hay una consola que se llama CloudWatch Logs Insights que te permite lanzar una especie de consultas SQL para ver lo que ocurre en esos logs. ¿Qué es lo que pasa si tenéis máquinas virtuales y queréis protegerlas contra otro tipo de problemas? Por ejemplo, que vuestra infraestructura está desactualizada. Se ha escuchado últimamente pues de problemas de seguridad causados por ransomware, etcétera, que suelen utilizar algún tipo de vulnerabilidad que no está parcheada en los sistemas operativos. Entonces, con un servicio como Amazon Inspector, lo que hacemos es, a través de un agente, Inspector va a estar viendo qué software corre dentro de vuestras máquinas virtuales y os va a recomendar qué parches tenéis que meter en esas máquinas virtuales para que sean seguras, ¿vale? Como nosotros, de nuevo, no tenemos acceso dentro de la máquina virtual, lo tenéis que hacer mediante un agente y forzarlo vosotros. Pero os va a ir dando todas las recomendaciones de seguridad para que lo que ocurre dentro de vuestras máquinas sea seguro. Además, también lo podéis instalar en on-premise, es decir, si queréis utilizar Inspector dentro de vuestra casa a día de hoy, simplemente es un agente. Lo instaláis y os empieza a dar recomendaciones. Encriptación. En AWS la seguridad es nuestra prioridad número 1. Entonces,
Todos nuestros servicios, la gran mayoría, permiten que se encripte. ¿Y cómo encriptamos los datos? Pues tenemos un servicio. Bueno, hay varias maneras de hacerlo. La más sencilla es a través de un servicio que se llama KMS, Key Management Service. Pensad que es como una especie de Hardware Security Module, es decir, lo más importante de encriptación es controlar las claves. Generas unas claves y con esas claves encriptas los datos. Los servicios están diseñados para que se puedan encriptar muy fácilmente, es decir, arrancas una máquina virtual, seleccionas un check a la hora de crear la máquina, que dices, encríptamela, seleccionas la clave de encriptado y esa máquina ya va a estar encriptada con esa clave. KMS te permite crear claves y nosotros nos ocupamos de la rotación de claves, nos ocupamos de pasarle esa clave al servicio de máquinas virtuales para que la utilice para encriptar y desencriptar esos volúmenes de almacenamiento. También hay una manera de hacerlo que es con HSMs, con Hardware Security Modules tradicionales. Si tenéis un Hardware Security Module en vuestra casa, podéis importar claves dentro de KMS para utilizar esas claves para cifrar los datos. Y también tenemos Hardware Security Modules que están corriendo en la nube, ¿vale? Que están diseñados por nosotros y corriendo dentro de nuestra infraestructura. Entonces podéis crear claves dentro de Cloud HSM y utilizar estas claves para encriptar los servicios. Es súper sencillo. Además, lo último que hemos agregado en KMS es cifrados que se llaman post-quantum. Esto quiere decir que cuando llegue la computación cuántica no van a poder ser descifrados. ¿Vale? Esto, de hecho, lo lanzamos la semana pasada. No paramos de agregar nuevas características, pues hemos lanzado cifrados post-quantum. ¿Qué pasa si tenéis aplicaciones web y queréis protegerlas contra ataques de denegación de servicio, pero en la capa 7, es decir, en lo que es el tráfico HTTP o HTTPS? Pues tenemos un servicio que es el AWS WAF, el Web Application Firewall, el firewall de aplicaciones. Es un servicio súper sencillo. Lo único que se hace es que cuando estáis utilizando uno de nuestros balanceadores, los balanceadores de capa 7, le decís, quiero agregar un WAF con estas reglas. Y vosotros tenéis que meter ahí las reglas que queréis que se utilicen para proteger vuestra aplicación. Tenemos listas de reglas que vienen, que se pueden desplegar por defecto. El OWASP, que es un conjunto de reglas que es, digamos, open source, se puede instalar en todos los WAFs de mercado. Pero muchos clientes nos pedían que les era complicado reaccionar frente a ataques, es decir, os llega un SQL injection que os están haciendo contra vuestra página web y lo queréis parar. ¿Y cómo lo paráis? Agregando una regla al WAF. ¿Y cómo, si no la tenéis ya metida, cómo escribís esa regla? Necesitáis a alguien que sepa de seguridad y cómo escribir esas reglas. Entonces, teníamos clientes que nos decían que les gustaría tener un WAF un poco más gestionado. Entonces, ¿qué hicimos? Pues teníamos ya el Shield estándar, que protegía contra ataques de negación de servicio de capa 3 y 4, y lo que hicimos fue crear el Shield avanzado, el escudo avanzado. ¿Esto qué es? Esto es un equipo de seguridad de Amazon que está vigilando vuestro tráfico, y cuando ve que vuestra aplicación está sufriendo un ataque de capa 7, lo que va a hacer es, si le habéis dado permisos, ese equipo de seguridad de Amazon va a actuar sobre vuestro WAF y va a insertar las reglas en el WAF para parar el ataque. Son reglas customizadas para vosotros. Si no le habéis dado permiso, simplemente se van a poner en contacto con vosotros y os va a dar la regla para parar el ataque. ¿Qué ofrece además el Shield Advanced? Que cuando tenéis un ataque de este estilo, normalmente que son muchas conexiones y vuestra infraestructura que está por debajo, ¿qué va a hacer? Si la tenéis cloudificada, hecha para la nube, va a autoescalar y va a agregarse más servidores en paralelo. ¿Esto qué es lo que os va a dar? Problemas de costes. Entonces, lo que hace el Shield Advanced también es que actúa como una especie de seguro. Y cuando la infraestructura autoescala, mientras no hayamos podido parar ese ataque, os va a pagar los costes de infraestructura que hayáis tenido para poder autoescalar. Es decir, nunca vais a parar de dar servicio. Tenemos otro servicio más, que es un servicio de detección temprana de amenazas, que se llama Guard Duty. En vuestra casa estaréis trabajando con IDS, con IPS, etcétera.
Esto es un servicio que corre, de nuevo, a nivel de servicio. No hace falta desplegar nada adicional en vuestra infraestructura. Simplemente habilitáis GuardDuty y GuardDuty, ¿qué es lo que va a hacer? Va a analizar los logs de las llamadas al DNS que estén ocurriendo dentro de vuestro VPC, es decir, vuestras máquinas virtuales, qué consultas DNS están haciendo hacia el exterior. Van a analizar esos logs de CloudTrail, de las llamadas a la API de CloudTrail, también las va a estar analizando para verificar qué es lo que está pasando dentro de vuestra cuenta de AWS. Y va a analizar el tráfico de red, los VPC Flow Logs, es decir, que ya os he comentado las tres partes. Y basándose en eso, mediante inteligencia artificial, va a detectar amenazas. ¿Cuáles son estas amenazas? Por ejemplo, que podéis tener una IP determinada que está haciendo un ataque de fuerza bruta contra una de vuestras instancias. Puede detectar, por ejemplo, que hay una botnet instalada dentro de vuestras máquinas porque está viendo el tráfico de DNS y sabe dónde se están intentando conectar. Puede detectar también si hay, por ejemplo, minado de criptomonedas, que alguien se ha metido dentro de vuestra infraestructura para minar monedas. Y todo esto lo hace a través de inteligencia artificial. Es un servicio súper económico y solamente lo cobramos basando en la cantidad de logs que va analizando. Y por último, lo más importante de moverse a la nube es que, como os he dicho, es una API y todo se puede automatizar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer cuando uno de nuestros servicios detecte una amenaza, ya sea Inspector porque tenemos una máquina que está desactualizada, ya sea GuardDuty porque ha visto que alguien nos está intentando atacar a través de una IP determinada? Pues vamos a automatizar lo que está ocurriendo dentro de nuestra cuenta de AWS. Entonces, van a crearse eventos dentro de CloudWatch y podemos leer esos eventos y actuar sobre ellos. ¿Y cómo actuamos sobre ellos? Podemos simplemente enviar un email, como os he comentado antes, o podemos crear lo que llamamos funciones lambda. ¿Qué es una función lambda? Es un pequeño cachito de código escrito por vosotros en Java, JavaScript, Python, .NET. De hecho, soportamos ya hasta COBOL, porque soporta casi todos los lenguajes. Y podéis crear pequeños cachitos de código que lo que hacen es que reciben por parámetro el evento y actúan frente a ese evento. ¿Qué podría hacer una función lambda? Pues simplemente si le llega un aviso de GuardDuty que la IP X está haciendo un ataque contra la instancia tal, pues ¿qué vamos a hacer? A través de lambda vamos a agregar automáticamente esa IP como denegada en el firewall de esa máquina, para que todas las peticiones de esa IP se bloqueen. O, por ejemplo, si queremos actualizar el sistema operativo, tenemos otro servicio que es el Systems Manager y podemos automáticamente parchear sistemas operativos, ¿vale? Entonces, esto es una configuración que tenéis que hacer especial porque es cachitos de código. Podéis utilizar nuestros SDKs, tenemos SDKs para la gran mayoría de lenguajes y a partir de ahí hacer lo que se llama DevSecOps, ¿vale? Esto es todo lo que os quería contar hoy y espero que os haya gustado y os haya abierto un poco más la mente. En AWS se puede llegar a ser mucho más seguro que en vuestros propios data centers. Muchas gracias a todos.